Dios les bendiga, amados hermanos. A continuación vamos a estar explicando lo que son los dones espirituales. Esto nació de la oportunidad de poder ofrecerles a ustedes por el canal de YouTube todo el estudio bíblico sobre los dones espirituales. Irá acompañado juntamente con mis padres, quienes son los pastores José Adalberto Ramírez y Miriam Buitrago, quien les presenta Laura Ramírez. Bueno, entonces a continuación vamos a empezar con una pequeña introducción sobre los dones espirituales para así llegar al primer don que vamos a explicar hoy. En la introducción tenemos que inicialmente se encuentran tres listas principales de los dones, los cuales aparecen en los siguientes versículos y capítulos. Primera de Corintios 12, del versículo 4 al 11, Primera de Corintios 12, el versículo 28, y en Romanos 12, del 6 al 8. Ahora, fuera de estas listas también se encuentran en Efesios 4, del 7 al 13, los también conocidos como los dones de Cristo, que también son nombrados como los ministerios. Pero no vamos a ejercer como tal estos últimos ministerios, los vamos a explicar después. Por ahora nos vamos a enfocar en los primeros 17 dones. 17 dones, ¿de dónde salieron? De las listas que les nombré anteriormente, y les vamos a estar enumerando para que ustedes puedan ver por medio de esta diapositiva cada uno de los dones. ¿Amén? Entonces, en 1 Corintios 12, del 4 hasta el versículo 11, encontramos 9 dones. Para ello vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Aquí ya llevamos sabiduría, conocimiento o ciencia, según el mismo Espíritu. A otro la fe por el mismo Espíritu. A otro los dones de sanidades por el mismo Espíritu. Mira que acá los estamos colocando. A otro el hacer milagros. A otro la profecía. A otro el discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y él, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Acuérdense de esta parte. Dice que las reparte como él quiere, en particular. Amén. Entonces, en 1 Corintios encontramos la primera lista con los primeros 9 dones: sabiduría, conocimiento o ciencia, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernir espíritus, hablar en diversas lenguas e interpretar lenguas. Ahora, en la segunda lista tenemos ahí más abajito, en versículos más abajo, en versículo 28 de 1 Corintios 12, encontramos 2 más, quitando pues los que nombramos anteriormente. Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Acuérdense que esto son ministerios que vamos a hablar después. Por ahora nos vamos a enfocar en los dones del Espíritu Santo. Estos son los dones del Señor Jesucristo. Amén. Eso se encuentra en Efesios. Dice: los terceros son maestros, luego los que hacen milagros, esto ya lo nombramos anteriormente, después los que sanan, los que ayudan, aquí empezamos, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas, anteriormente ya lo hablamos. O sea que en esta lista tenemos 2 dones más: ayudar y administrar. Seguido tenemos la tercera lista. La tercera lista sale de Romanos 12, del 6 al 8. Dice su palabra: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, acuérdense que ya lo nombramos anteriormente, úsese conforme a la medida de la fe. O si del servicio, entonces empezamos la lista: servir, en servir. El que enseña, en la enseñanza, enseñar. El que exhorta, en la exhortación, exhortar. El que reparte con liberalidad, repartir con liberalidad, o también conocido generosidad. El que preside, presidir es liderazgo, que lo haga con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. ¿Amén? Entonces, teniendo en cuenta esta base de las listas, de aquí vamos a empezar un estudio bíblico que se irá colocando cada sábado, cada domingo, dependiendo cómo vayamos editando los videos,
y se irá colocando posteriormente en YouTube para que quede abierto en la disposición de la Iglesia de Jesucristo. Amén. Cualquier persona que quiera verlo tiene allí de forma detallada. Voy a tratar de hacer las diapositivas de forma detallada, y aparte unas personas de la congregación van a estar apoyándonos en las clases, literalmente allí el día sábado en el ayuno de la congregación, y ellos van a dar un enfoque y yo voy a tratar de dar otro enfoque, pero por medio de las diapositivas, nombrando tal vez algunos versículos que no se nombraron antes, amén, para darle un poquito más de forma al don y que usted se entere por todas partes cómo es, cómo se utiliza, quiénes fueron los que lo utilizaron en el Antiguo Testamento, cuáles son las cualidades, cosas así, amén. Para este don de la sabiduría empiezo yo, quien lleva el estudio bíblico como tal general de los dones que reparte el Espíritu Santo, amén. Y es importante que la Iglesia de Jesucristo sepa qué tipo de don tiene, si tiene todos, ¿por qué no? O si tiene algunos cuantos, o fortalecerse en algunos otros. Porque normalmente algunos no lo saben que tienen un don, pero lo tienen allí apaciguado, lo tienen tranquilito porque no lo saben. Por eso es importante este estudio bíblico, amén. Entonces vamos a entrar con el don de la sabiduría. El don de la sabiduría nos revela el diagnóstico, la causa o raíz de un problema, hacia una situación o un hecho. Para ello tomé del Antiguo Testamento como ejemplo al rey Salomón. Acuérdense que el rey Salomón se encuentra en el Antiguo Testamento. Él fue un rey que siguió del rey David, o sea, Salomón es el hijo del rey David, y él tomó una posición súper grande que fue pues gobernar en un pueblo. Y en segunda de Crónicas 1, del 7 al 12, nos muestra que Salomón pide a Dios sabiduría y ciencia. Ahora, hoy no vamos a tocar ciencia, de pronto al final toco un poquitico como porque se entrelaza, lo voy a decir al final, pero el don de ciencia también lo vamos a disponer en otro video más detallado, ¿amén? Vamos a tocar el don de la sabiduría y para ello vamos a ir entonces a segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7 al 12. Dice su palabra: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ahora el Señor dice a mi pueblo. Recuerden que los dones se nos reparte por medio del Espíritu Santo, y es para la edificación de la iglesia. ¿De cuál iglesia? La iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí Salomón estaba pidiéndole al Señor sabiduría y ciencia, y ya voy a tocar el punto de por qué pedía, pero vamos a enfocarnos en que Salomón pide esto y efectivamente Dios lo cumple, y se agrada en que pidiera este tipo de don. Y en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34, nos dice que Salomón fue tanta la sabiduría que compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Entonces imagínese usted, por lo menos póngase a pensar, usted ha compuesto un proverbio. La palabra del Señor nos pone, creo que hay 31 proverbios que tenemos en la palabra del Señor,
Y bueno, yo no me he puesto a ver todos los versículos y ahí están los 3000 proverbios. Eso queda tarea para la casa. Pero imagínense eso, 3000 proverbios que el Señor le dio a Salomón y Salomón nos lo entregó a nosotros. O sea, la sabiduría viene de la lectura de la palabra. Entonces hay que leer proverbios. Para usted tener sabiduría, tiene que buscar de alguien sabio. Así que la sabiduría es el grado máximo del saber. Tú tienes que ir por el conocimiento. Es decir, que es el punto en el cual se juntan la inteligencia, la experiencia, el sentido común y el buen juicio. Para uno tener sabiduría, no solamente tiene que quedarse con la inteligencia, tiene que saber uno tener experiencia en la vida para obtener una muy buena sabiduría, tener un sentido común para ejercer cierto consejo o cierta tarea, función, y tener un muy buen juicio. No es simplemente una sabiduría de hombre. Estamos hablando hoy de la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien revela el diagnóstico conforme a su palabra de cualquier raíz, problema o situación. Por ende, quiero que profundicemos en Salomón. Cuando Salomón pide, que quiero decirles que eso fue en el Antiguo Testamento. Recordemos que el Espíritu Santo llega en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba como tal dentro de las personas. Hoy en día sí, somos sellados por el Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Por eso su palabra dice: no contristen al Espíritu Santo. Por ende, Él mora en nosotros. Ahora, Salomón pidió la sabiduría y la ciencia porque en ese momento no moraba el Espíritu Santo, como les dije. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, dice su palabra en Efesios 4, del 7 al 8, aquí dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mira, aquí dice y dio. El Espíritu Santo es el que da. Y acuérdense que el versículo más antecitos me va a devolver un poco. Dice: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Es decir, que nosotros podríamos pedir, y hay un caso sobre eso y ya más adelante lo voy a tratar. Pero ¿quién en su sabiduría humana puede pedir un don para algo en específico, correcto, bueno, agradable para el Señor? Solamente Él sabe los planes y sabe qué es lo correcto para nosotros. Entonces Él es el que dispone, y creo yo que debería ser así, que la sabiduría tiene que ser el primer don que entra cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Debería ser el primer don que va a entrar a morar en nuestro ser, y nuestra mente tiene que ser transformada, renovada todos los días como nuevas criaturas. Entonces debemos cambiar el pasado y empezar a comportarnos como Cristo quiere. Entonces Él dice: porque Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Así que usted no los pide, Dios los da. Hay otro versículo que lo confirma, 1 Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Acuérdense que los dones son para entregarlos a otros, porque es para la edificación de la iglesia. Tú no te puedes quedar con un don encerrado para ti. Y dice su palabra: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, recordemos que nosotros somos administradores de estos dones. ¿Qué hacemos con los dones que el Señor nos da? Porque Él nos va a pedir a cuentas. Pero el punto aquí es: ¿pedimos o no pedimos? Y Pablo es un buen ejemplo del Nuevo Testamento sobre esta situación. Pero antes de llegar al caso que les voy a presentar, quiero que analicemos a Pablo primero. Cuando Pablo es escogido por el mismo Señor Jesucristo, acuérdense que Pablo era el perseguidor de la iglesia, el cual el Señor Jesucristo lo deja ciego, después pasa 3 días y lo pone a ayunar técnicamente, hasta que llega uno y viene y ora por él, y el Señor le habla y lo escoge para ser el apóstol, donde va a ser predicado para todas las personas, hasta los gentiles va a ser predicado. Entonces, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 2, del 5 al 16,
Él llega a esta iglesia y él empieza a recitar, a decirle a la iglesia, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Acuérdense que hay dos tipos de sabiduría. Y es aquí donde nosotros nos hacemos las preguntas con todos los dones, con todos, no solo con la sabiduría, con todos. ¿Qué nos diferencia? O sea, el don, el talento está para todos. Pero ¿qué nos diferencia el tipo de don que estamos estudiando, que entrega el Espíritu Santo, de los dones que tienen las personas comunes? Mire este don, la sabiduría la tienen los hombres, imagínense. Y entonces dice, fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si ellos hubieran tenido la sabiduría, hubieran entendido que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, pero lo crucificaron. En Hechos se ve varias veces que los apóstoles, de hecho, exhortaron varias veces a los fariseos y les dijeron, ustedes mataron y entregaron al Señor Jesucristo, porque ellos no tenían la sabiduría. Tenían mucha letra, eso sí, pero no provenía del Padre, no provenía del Espíritu Santo, era la sabiduría de hombres. Y entonces dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio. Miren, la sabiduría es un don que te revela una causa o problema de algo que el ojo humano no ve, ni el oído oyó, el oído natural tampoco escucha. Dice, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ya aquí hay una condición para obtener este don, los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿cuál? El Espíritu Santo, todo lo escudriña. Acuérdense, tenemos que obtener sabiduría, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre, para él, son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Por ahí hay un versículo que dice que renovados según el entendimiento. Pero el entendimiento ¿de quién? ¿De nosotros o de el Señor? Aquí dice la mente de Cristo. Entonces, teniendo en cuenta que el apóstol Pablo tenía esta sabiduría y entendía las leyes espirituales y entendía la sabiduría que proviene del Señor Jesucristo, la sabiduría que viene del Padre, entonces a esta misma iglesia, a la iglesia de Corintios, se le presentó una situación. En el libro de Hechos, en la parte donde aparece el Pentecostés, el primer don que se reparte a la iglesia es el de las lenguas, ¿verdad? Pero como hablábamos anteriormente, es para el don se entrega para la edificación de la iglesia. Entonces, según la posición o la necesidad de la iglesia en ese momento, en ese área, en ese entorno, asimismo hace revelar el Espíritu Santo, y él entrega el don que sea necesario para hacerse revelar él. Entonces, ¿qué pasa?
En el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, venían personas extranjeras, personas que no conocían la lengua judía. Y ese día el Espíritu Santo descendió en el aposento alto en donde estaban todos reunidos los discípulos y 120 personas. Y mientras pasaban otras personas que venían desde lejos para entrar a la sinagoga en donde ellos iban a presentar su expiación de los pecados y todo como de costumbre, desciende el Espíritu Santo y ellos empiezan a hablar en lenguas. Y estas personas vienen y empiezan a escuchar que les estaban predicando en sus lenguas y decían, pero ¿cómo es posible que estos hablen nuestras lenguas? Entonces la necesidad de ese momento era ser predicado el Evangelio del Señor. Por eso el Espíritu Santo descendió con esas lenguas, pero era por la necesidad del momento, o sea, tenía que manifestarse así, porque si hubiera sido otro tipo de necesidad, el Señor se revela con alguno de los otros 17 dones posibles. Y aquí el apóstol Pablo se le presenta justamente esta problemita, este caso, no sé cómo le podemos decir, pero resulta que el apóstol Pablo llega a la iglesia de Corinto y ellos querían ese don, ellos querían el don de lenguas y ellos querían el don de la profecía también. Y todo esto aparece en 1 Corintios 14, usted lo puede leer detalladamente, pero yo quiero que profundicemos en el versículo 12. En el versículo 12 resulta que Pablo pues ya los exhorta y les dice, sí, también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Más adelantico les dice, porque a ustedes de qué les sirve hablar en lengua si no edifica a la iglesia. O sea, todos están hablando en la misma lengua. ¿Para qué necesitan otro tipo de lengua? Más bien profeticen y entonces entiéndase la palabra del Señor, lo que el Señor les quiere decir en su lengua. Entonces no es necesario que hablen específicamente en las lenguas extranjeras o angelicales, que después más adelante vamos a hablar sobre ese don. Pero Pablo tenía sabiduría y decía, es que no es un don por don, porque sí, porque tú quieres, porque yo me quiero sentir especial, porque no habla lenguas, yo sí quiero hablar en lenguas, y eso no es así. Es más para la edificación de la iglesia. Y si la iglesia toda habla en un mismo idioma, ¿por qué le vamos a hablar en otro idioma? ¿Acaso no será locura para las personas que entran nuevas escuchar unas lenguas que no tienen ninguna traducción? Más bien procuren en abundar en ellos, o sea, en conocer más de los diferentes dones, pero sobre todo yo me imagino la sabiduría. Tengan sabiduría para ejercer un don. Y procuren en abundar en ellos para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Y está hablando de la iglesia, no de ustedes, no de nosotros mismos. Es para la iglesia, es para el crecimiento del reino de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿quién puede tener sabiduría para pedir un don específico si no busca primero la llenura del Espíritu Santo? Acuérdense que hay una sabiduría de hombre, ¿sí? Y nosotros lo que necesitamos es la sabiduría que proviene de lo alto, del Espíritu Santo. Ese es el primer don que debería abundar en nosotros para poder tener el entendimiento de qué tipo de don sí podemos estar pidiendo. No está mal pedir, siempre y cuando usted sepa para qué. O sea, ¿qué le va a entregar a la iglesia? Acuérdese que decía administrar para los demás esos dones que el Señor le dio. En este sentido, ya teniendo en cuenta esto, sí podemos pedir ciertos dones, pero no para beneficio personal, porque no sirve. Es mejor que Dios sea el que nos lo dé, porque Él sí sabe la situación de la iglesia, Él sí sabe la situación de nosotros, Él sí sabe la necesidad para que la iglesia crezca, el reino de Dios se expanda, o sea, Él sabe todo. Entonces es mejor que Él dé y no que tú pidas, porque a veces pedimos, pero pedimos mal, ¿verdad? Y hay un versículo aquí que dice que es mejor someterse a Dios. Santiago 4, del 5 al 7 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mire, celosamente, Él es celoso
Y dice, pero Él da mayor gracia. O sea, lo que usted pide no es nada comparado a lo que le puede entregar, pero búsquelo primero. Y dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Imagínense que hay mucha gente hoy en día que pide cierto don, pero es para creerse más que las otras personas. Por lo que les decía, para decir, mire, yo hablo en lenguas, yo sí soy bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué menosprecian el resto de los dones que tiene el Señor? ¿Por qué menosprecian el resto de los dones que tiene el Espíritu Santo? ¿Acaso es necesario, si nosotros hablamos toda la misma lengua, hablar en lenguas? Y más adelante vamos a hablar de las diferentes lenguas, porque hay diferentes lenguas. El mismo Satanás fue un ángel y él sabe hablar en lenguas angelicales. ¿Cómo hace usted para discernir que esas lenguas provienen de Dios si usted no las interpreta? Entonces son tantos puntos que es necesario primero la sabiduría. Y dice, y Dios resiste a los soberbios. ¿Para qué quieres un don? Mejor espera humildemente, dice, y Él da gracia a los humildes. Él da mucho más a los humildes. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Resistir al diablo, ya sabemos que no es patalear con el diablo y pelearle al diablo, sino que la condición, o lo que acá nos quiere decir del diablo, es todo tipo de pecado, tentaciones, oposición para que el reino de Dios sea expandido en el mundo. Entonces, cuando usted se somete a Dios, pues usted puede resistir al diablo, usted puede resistir a las tentaciones, puede resistir al pecado, puede resistir a todo y puede entregar los dones del Señor bien, administrarlos bien. Pero una persona que no sabe resistir al diablo, ¿cómo va a hacer para administrar los dones? Amén. Entonces dice, y Él huirá de vosotros. Ahora, otro ejemplo, que esto también se los puedo dejar para la casita, ustedes lo pueden leer detalladamente, es Jacobo. Jacobo, él tenía una sabiduría también tremenda. En Hechos 15, del 5 al 27, nos relata una situación en que había una discordia. Entonces querían que los gentiles se convirtieran a los judíos. Y bueno, un poco de cosas que se tenían que circuncidar y toda la situación. Pero en el versículo del 13 al 25, Jacobo se pone en pie y les dice, pero ¿por qué quieren que se circunciden los gentiles? Más bien díganle que resistan al diablo, más bien digan que no pequen más. O sea, el Señor Jesucristo, cuando vino, Él dijo, ahora necesito que ustedes, más que cumplir las leyes de Moisés, cumplan la ley espiritual, cumplan todo lo que el Espíritu Santo les dice internamente, porque Él nos avisa, dice la palabra que la ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino en la tabla de nuestros corazones. Entonces todos los días nos está recordando, esto está bien, esto está mal. Por eso dice, retener lo bueno y desechar lo malo, porque el que sí sabe de sabiduría es el Espíritu Santo. Y como tú recibes al Espíritu Santo, Él te empieza a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo debes actuar. Entonces Jacobo es un gran ejemplo de eso y tú lo puedes leer allí detenidamente. Finalmente, en el don de la sabiduría, entonces la sabiduría se va a entrelazar con todos los dones. Así que para usted poder ejecutar el don de ciencia, tiene que tener sabiduría en cómo lo ejecuta. Para usted tener el don de la fe, tiene que tener sabiduría, el don de las lenguas, el don de interpretar en lenguas, hablar en lenguas, el de profetizar, el de ayudar, servir. En todo esto hay que tener sabiduría. Una persona que ayude a alguien y no tenga sabiduría, en cualquier momento va a explotar por alguna gesticulación. O sea, hay que tener la sabiduría de lo alto para usted ayudar bien, no ayudar mal. Entonces, la sabiduría se va a entrelazar con todos los dones. Finalmente quiero que vayamos a este libro, Primera de Reyes 3:16 al 28, porque el don de la sabiduría es un don que Dios permite o nos enseña por medio de él sobre sus verdades y nos comunica informaciones que son imposibles de adquirirse por conocimiento natural. Y para eso está pues este ejemplo, el rey Salomón. Entonces, aquí su palabra dice sabiduría y prosperidad de Salomón. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras
y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y en una noche, el hijo de esta mujer, acuérdense que estaban delante del tribunal, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo, tomó a mi hijo junto a mí, y estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y yo cuando me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces el rey dijo: Esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Entonces traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Oiga, acuérdese que la sabiduría tiene información de parte del Señor, sin algo, o sea, sin que se pueda tener un conocimiento pues natural. Ahí en ese momento acuérdese que no habían fotos, entonces cómo saber si era el hijo o no era el hijo de la persona que estaba delante del rey diciendo: No, este no es mi hijo, no es el muerto, este es mi hijo. Y entonces dice el rey que le trajeron una espada, y enseguida el rey dijo: Partid por el medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Imagínese usted, padre, madre, que le vayan a partir a su hijo, claro que se va a conmover. Y dijo: Ah, Señor mío, dad a este niño, el niño vivo, y no lo matéis. O sea, que se lo entregara a la otra señora, pero que no lo matara. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, a la que había dicho: No, no lo maten. Dijo: No lo matéis, que porque ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Entonces, ¿quién en su sano juicio, con la sabiduría humana, va a decir: traiga una espada y cortémoslo en la mitad? Eso es una revelación que el Señor solamente le dio a él. Y eso permitió que se encontrara la raíz causa o del problema. ¿Quién es la mamá y quién no es la mamá? Y tener la sabiduría nos ayuda demasiado, porque está entre nuestro corazón. Dice Proverbios 2, del versículo 6 al 11: Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Acuérdate, la sabiduría, al inicio yo decía que tenía experiencia, buen juicio, y ahora le añaden justicia, juicio y equidad. Y todo buen camino, dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, y la discreción te guardare, te preservará la inteligencia. Amén. Entonces, este es el don de la sabiduría, esta es la exposición de ella. Y recuerden que de aquí en adelante todos los dones vienen bajo la sabiduría. Acuérdense que aquí nos dice que hay discreción. La discreción te guardará. Y a veces ser sabio, les he contado a una persona, ser sabio cuando se queda callada en ocasiones. Eso es un proverbio. Entonces,
No siendo más, Dios les bendiga. Espero que sea de gran provecho para sus vidas, para sus espíritus, para su alma, y que podamos nosotros crecer todos juntos para la edificación de la iglesia. Dios los bendiga.